Listo. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Comenzamos entonces. Bueno, Al ya se presentó. En mi caso, saben, soy peruano, colecciono hace 30 años. Si bien mi tema favorito son las nocivas, me gusta mucho, no me gusta todo lo que es Perú, pero tengo una fuerte fascinación por el post-clásico, más que por el clásico. Y las estampillas de las que vamos a hablar hoy día con Alfred, casualmente son de este periodo post-clásico. Y están, en general, sabemos que la filatelia está muy relacionada a la historia, eso es innegable, creo que por eso nos apasiona a tantos, pero en muchos casos, y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, en muchos casos está muy relacionada a la política, y esta emisión de la que vamos a hablar hoy día con Alfred, justamente, o Al, como le dicen los amigos, es justamente, yo diría, una de las más politizadas de la época que ya vamos a comentar ahora. A ver. Un poquito de la historia previa, como deben recordar, Perú estuvo en guerra con Chile de 1879 a 1873. Muchas de las personas consideradas héroes de la guerra en Perú comenzaron a hacer política. Se vino una época de lo que se llamó la reconstrucción nacional acá en Perú. Tuvimos como presidente a Andrés Avelino Cáceres, uno de los grandes héroes para nosotros los peruanos, uno de los grandes héroes de la guerra. Y después de Cáceres, el que asume la presidencia, post elecciones evidentemente, es Remigio Morales Bermúdez, que también fue otro de los héroes de la Guerra del Pacífico. Él fue una de las personas más cercanas a Andrés Avelino Cáceres, en lo que acá en Perú denominamos la campaña de la Breña, que es la campaña de resistencia. Él se hace presidente, él es presidente desde el 10 de agosto de 1890. Ahí pongo a los vicepresidentes, ahorita vamos a ver por qué los pongo. Y el partido que funda Cáceres con sus amigos exmilitares es el Partido Constitucional. Este partido entra en una fuerte rivalidad con Nicolás de Piérola, otro de los héroes de la Guerra del Pacífico, acusado por muchos como traidor, eso no es un tema de debate del día de hoy, que había formado el llamado Partido Demócrata. En 1890, cuando gana, previo a que asuma la presidencia Remigio Morales Bermúdez, justamente como parte de esta rivalidad, arrestan a Nicolás de Piérola, ¿no? Pero él logra fugar, lo arrestan el 10 de mayo de 1890, y él logra fugar el 5 de octubre, ayudado por algunos otros exmilitares. Llega 1894, recuerden que era presidente Remigio Morales Bermúdez, empieza la campaña electoral presidencial, venía el cambio de mando acá en Perú, y el 23 de marzo de 1894, el presidente Remigio Morales Bermúdez anuncia públicamente a través de los periódicos de aquel entonces que estaba enfermo y que se iba a ver obligado a dejar la presidencia. El 30 de marzo, en plena campaña electoral, ante la enfermedad del presidente, se forma lo que se llamó en aquel entonces la Coalición Nacional. Dos partidos la forman. Recuerden que el partido de Andrés Avelino Cáceres y del presidente en ese momento era, como puse acá, el Partido Constitucional. El Partido Demócrata de Piérola, que había sido arrestado y había fugado, con otro partido llamado Unión Cívica, forman la llamada Coalición Nacional. La Coalición Nacional lo que decía es que las elecciones que se preparaban iban a ser fraudulentas. Ya el partido de Cáceres había anunciado que Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, quien está ahí en la foto, se iba a volver a lanzar a la presidencia para continuar por un tercer gobierno del partido constitucionalista. La coalición nacional forma guerrillas que se llamaron montoneros en contra de esas elecciones, en contra del partido de gobierno, en contra de Remigio, y para impedir, decían ellos, que Andrés Avelino Cáceres gane fraudulentamente las elecciones. El 1 de abril fallece el presidente Remigio Morales Bermúdez, se suspenden las elecciones y el Consejo de Ministros nombra a Justiniano Borgoña como presidente. Acá empieza otro de los problemas. Miren, voy a retroceder una diapositiva. El primer vicepresidente era Pedro Alejandrino del Solar, pero a pesar de eso, el Consejo de Ministros le da el mando al segundo vicepresidente. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ministros consideraba que el primer vicepresidente era un desleal al gobierno,
porque el primer vicepresidente también públicamente había dicho que él apoyaba a la coalición nacional, porque él también consideraba que iba a haber fraude en las elecciones. Bueno, el Consejo nombra al segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, que también era un héroe de la Guerra del Pacífico, un cacerista acérrimo. Él disuelve el Congreso, lo disuelve, convoca a elecciones y el único candidato que se inscribe es Andrés Avelino Cáceres. Vienen las elecciones y el 10 de agosto, Andrés Avelino Cáceres, 10 de agosto de 1894, acá en Perú, Andrés Avelino Cáceres asume la presidencia nuevamente, ¿no? El héroe de la Breña asume la presidencia nuevamente en el Perú en 1894, cuando, insisto y repito, había varias formaciones guerrilleras en el Perú que se oponían a este nuevo gobierno. Este es un poco el contexto histórico para que se entienda un poquito mejor lo que ocurrió en Perú. Se desata la guerra civil, o sea, Cáceres asume, ya se le considera una guerra civil a lo que estaba ocurriendo en el Perú, y Guillermo Billinghurst, ahí lo he escrito mal, se va a Chile. Guillermo era parte de la coalición nacional, él era uno de los que consideraba que era necesario que la coalición nacional tenga un líder, o sea, liderada por una persona conocida, por una persona que los peruanos respetasen, que creyesen que, que los peruanos que apoyaban a la coalición nacional consideraran que podía asumir la presidencia. Lo envían a Chile. Yo les había mencionado que Pierola había escapado, no, había fugado de la cárcel, él se había refugiado en Chile. Guillermo Billinghurst va y lo busca y le pide que lidere la coalición nacional, que en ese momento se enfrentaba a través de sus guerrillas al gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Nicolás de Pierola, como repito, estaba en Chile, se embarca en Iquique el 19 de octubre de 1894 y 5 días después desembarca en Pisco. Desembarca en Pisco, que está al sur. Pisco está al sur de la capital, la capital Lima. Nosotros en Lima estamos casi al centro del litoral peruano. Pisco está un poquito al sur. Desembarca ahí Nicolás de Pierola porque había un grupo de montoneros cercanos entre Pisco e Ica que lo apoyaban, ¿no? Él, en octubre desembarca, el 4 de noviembre lanza un manifiesto público contra el gobierno de Cáceres, no reconociéndolo como gobierno y comprometiéndose, a decir de la coalición nacional, a restaurar la democracia en el Perú, ¿no? En ese momento la coalición era conocida ya como los pierolistas. Entre los pierolistas estaba una persona que yo diría que es el centro de esta emisión, es más, lleva su apellido, y es Augusto Seminario y Vascones, otro héroe de guerra, casualmente, quien junto a Oswaldo y Teodoro Seminario, sus sobrinos, encabezaban los montoneros que se desplazaban entre Piura y Tumbes. Para aquellas personas que no necesariamente conocen el Perú, ahí hacia la derecha hay un mapa, parte de un mapa actual de la frontera entre Perú y Ecuador. Como ven, Tumbes está mucho más pegado a Ecuador, Piura también es parte de la frontera, un poquitito más al sur. Los montoneros que estaban al mando de Augusto Seminario se desplazaban permanentemente entre Piura y Tumbes para atacar a tropas leales a Cáceres, para intimidar a los caceristas, y con ellos decían, Augusto Seminario y Vascones, decía que la idea que tenía era tomar Piura y Tumbes. Como referencia, entre ambas ciudades actuales hay 182 kilómetros en línea recta, y la ruta que en aquel entonces se usaba para el transporte de correo y comercio tenía 287 kilómetros en aquel entonces, ¿no? Para que tengan un poco la idea de lo que hacían los montoneros que estaban al mando de Augusto Seminario y Vascones. Miren acá lo que ocurre. Ahí está Augusto Seminario y Vascones, como les digo, pierolista al mando de los montoneros de la zona entre Piura y Tumbes, también héroe de la guerra, dicho sea de paso, más cercano a Pierola, por eso es uno de ellos que a Andrés Avelino Cáceres. En noviembre ahí está mal, mil disculpas, de 1894, en un enfrentamiento con militares caceristas, Augusto Seminario es herido y es trasladado a escondidas a Chile, para que ahí sea curado, para que sane y pueda volver al Perú. No eran heridas de gravedad, por lo que la bibliografía que yo he encontrado. Es trasladado a Chile, y en ese interín había un colombiano, que ahí lo pongo, que se llamaba Clodoveo Paz,
amigo de uno de los sobrinos de Augusto Seminario, del sobrino llamado Teodoro. Y Clodoveo Paz le da la idea, le plantea a Teodoro imprimir estampillas para obtener fondos para la guerrilla. Es decir, Clodoveo colombiano, yo supongo, no he podido encontrar literatura que me confirme esto, pero supongo que debe haber sido filatelista o muy cercano a la filatelia, para que le dé la idea a Teodoro. Teodoro era el sobrino, vamos a decirlo de un modo, eso sí he encontrado escrito, el sobrino engreído de Augusto Seminario. Clodoveo le da la idea, y dicho sea de paso, Teodoro Seminario, que era el sobrino favorito de Augusto Seminario, que era el líder, hacía constantes viajes desde Iquique a Paita. Paita es un puerto en el litoral de la zona de Piura, acá en Perú. Constantemente hacía viajes llevando armas y municiones, ¿no? Armas y municiones, constantemente llevaba armas y municiones. Eso lo he encontrado en un libro cuyo autor se apellida Pinillos. Armas y municiones para proveer a los montoneros de la zona norte del Perú, ¿no? A los pierolistas. Él desde Chile llevaba armas y municiones. Dada la idea y aprovechando que Augusto Seminario y Teodoro estaban en Chile, imprimen estampillas, que ahorita las vamos a mostrar, en Valparaíso. ¿No? Esto hay un pequeño escrito del doctor Greb, me parece que yo lo puse ahí, me parece que se pronuncia Greb, que él da testimonio, él confirma que las estampillas se imprimieron en Valparaíso, en Chile. En diciembre del mismo año, un mes después de haber sido herido, Augusto Seminario regresa a Perú, pero vía Ecuador. Ahorita vamos a ver ya. Entonces, miren, hasta ese momento tenemos el sobrino y el tío que lideran los montoneros en Perú contra el gobierno de Cáceres, convencidos por un colombiano de imprimir estampillas, y comienza este proceso de impresión en Valparaíso, Chile. Estas estampillas, que las conocemos como las Seminario, perdón, para ir viendo un poco sus características, son 5 valores, están en centavos los 4 primeros valores, 5 centavos verde, 10 centavos rojo, 20 centavos marrón, 50 centavos azul, y el de un sol, que es un marrón rojizo. De la documentación que se ha encontrado, se imprimieron 2.000 de cada valor, habiendo 10.000 estampillas en total. Fueron litografiadas mediante planchas. Ahí están las medidas, o justamente hay un detalle que nuestro amigo Alfred ha encontrado o ha confirmado, y hoy día lo va a comentar, sobre las planchas. Bueno, ahí están las medidas de la plancha. Eran 3 planchas, tres piedras, perdón, 3 planchas, 3 piedras, conteniendo cada plancha, se imprimían de 49 en 49, ¿no? 7 por 7 era la medida, ¿no? La primera plancha, ¿por qué eran 3 a pesar de ser 5 estampillas? Como pongo ahí, la primera de ellas en una cara tenía la de 5 centavos y en la otra cara nada. La segunda piedra tenía la de 10 en un lado y la de 20 en otra. La tercera la de 50 en una cara y la de un sol en otra, ¿no? 3 piedras, 3 planchas con los 5 valores. Ahí he puesto que hay una variedad en la impresión de los valores de 5, 20 y un sol, en donde el lugar que debió ocupar una de las estampillas en cada pliego aparece en blanco. Ahorita vamos a ver eso. Es decir, el espacio no se grabó en la piedra litográfica, el espacio en blanco tenía una posición, ahorita vamos a ver con detalle eso, distinta en cada uno de los valores mencionados. Yo ahí pongo entre signos de interrogación si era una marca secreta, porque por lo menos de la lectura que yo he encontrado de Moll, de Bustamante, de algunas otras personas que voy a mencionar al final, nadie aparentemente ha podido encontrar para decir con certeza qué es lo que ocurría. ¿Qué es lo que ocurrió? 49 estampillas con un lugar en blanco, un espacio en blanco. Ahorita vamos a ver eso. Antes de ver eso, mil disculpas, estas son las 5 estampillas que llamamos seminario. Los 3 primeros valores con 27 milímetros de alto, 21 milímetros de ancho. Los 2 últimos valores, los más altos, el de 50 centavos y el de un sol, 29 milímetros de alto y 22 de ancho, ¿no? Ligeramente más grandes. Son 5 valores. Miren, esta es una reproducción de las planchas que también voy a mencionar cómo se obtuvieron, evidentemente. Es una reproducción que se hizo varios años después. Se hicieron impresiones en tinta negra, como ven ahí. Ahí he señalado, miren, hay un espacio en blanco, en la de 5 centavos, en la de 10 no existe ese espacio en blanco,
pero nuevamente en la de 20 también hay un espacio en blanco. Estos no son pliegos originales, por si acaso, es una, vamos a llamarla reimpresión que se hizo varios años después, ahorita explico cómo, se hizo varios, pero varios años después, solo en tinta negra, ¿no? Ven a la derecha, la de 20 centavos también hay un espacio en blanco, y en la de un sol igual, ¿no? Estas imágenes, dicho sea de paso, hoy reconociendo los créditos, las he tomado de un libro que uno de mis favoritos, Historia Postal y Filatélica del Perú, que es justamente el periodo posclásico, escrito por Herbert Moll, y ahí como pongo la reimpresión en tinta negra con planchas reparadas, las planchas originales reparadas justamente para hacer esta impresión en negro, fueron hechas por Álvaro Bonilla Lara. Estas planchas litográficas, el de la historia que yo he podido revisar en la revista de la Asociación Filatélica Peruana, fueron encontradas primero en una casa de remate de Santiago de Chile en 1945, adquiridas por Ciber, luego en 1950 las adquiere Álvaro Bonilla, y de lo que yo entendí, después pasaron a la Sociedad Filatélica de Chile y actualmente son propiedad de la Asociación Filatélica Peruana. Casualmente me parece que con Julio César, ayer justo Henry comentaba, están todavía en el local de la Asociación Filatélica Peruana, y gracias a Álvaro Bonilla se pudo hacer esta reconstrucción, como ven, de estos espacios en blanco, todo en negro, para poder tratar de entender qué había sucedido con esos espacios. Voy a retroceder un poquito. Insisto, como ven en el último párrafo, podría haber sido una marca secreta, un error no arreglado. Yo no he encontrado literatura que confirme que era. Bueno, y como ven acá, esa es la reconstrucción. Y ahora sí, los voy a dejar con Alfred. Previamente les comento que lo que se, lo que se creía es que había sido, bueno, estas tres piedras que les comento, pero Alfred nos va a comentar algo que podríamos decir se ha confirmado. Alfred, ¿estás por ahí? Sí, Al, sí, por ya. favor, Ahí Abraham, sí, paso sí, para que tú expliques un poquito. ok, muy bien. Ah, Antes que comento en la imagen que están viendo, anoche yo estaba listo para ir a dormir, pero estaba revisando la imagen que ven en la pantalla de las estampillas con mataseos legítimos de Tumbes que están en la primera fila y las que tienen mataseo de favor de Piura que están en la segunda fila. Y lo puse así juntos para verlos y revisarlos, porque yo quería hacer el comentario que si ven el reseo que dice provisorio, en los de Tumbes el color es bien bajo, así, no muy subido. Es un vermellón así suave. En las estampillas que tienen mataseo de favor de Piura, noté que los resellos son más vivos, el color es más así, agudo. Y en viendo eso, me empecé a fijar, había diferencias y lo que vi me quedé frío. Si se fijan, hay diferencias bastante grandes entre las de la fila primera y la fila segunda. Después de ver todo esto, ahí estuve 4 horas. Más tarde por fin me fui a la cama, agotado, pero bastante seguro que existían otras piedras completamente diferentes de los valores de 5, 10 y 20 centavos. Si se fijan bien en el tamaño de los números, en los de 20 centavos y de 5 centavos, van a ver que los números son completamente diferentes. Los de la segunda fila, los números son más gruesos, y también donde dice correos, la palabra correos está en letras mucho más finas, no tan gruesas, en los que tienen el mataseo de Piura. Y en el 10 centavos, si se pueden fijar en el margen inferior,
El de Tumbes tiene líneas pequeñas en el centro y no el otro. Otro detalle es, en los tres, alrededor de donde dice 5, 10 y 20 centavos hay un borde. En los de Tumbes, adentro del borde, hay líneas bien pequeñas, y en los de Piura han sido reemplazados con puntos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que vamos a avanzar el tema un poco y entonces podemos hacer comentarios. ¿Qué quiere decir? Las diferencias. Todas las estampillas son legítimas, algunas son legítimas, algunas son falsificaciones o verdaderamente son piedras diferentes. Entonces vamos a avanzar y vamos a volver otra vez a esto. Aquí están las de 10 centavos. Si se fijan, el margen inferior, la de Tumbes tiene unas líneas muy pequeñas en el centro. La de 10 centavos con Mataceo de Piura no tiene las líneas. Se ve claramente que no existen. Y también noté en esos, en lo que acaba de enseñar lo que tiene la asociación, lo que tienen son los tipos secundarios, no tienen los tipos de lo que tienen el Mataceo de Tumbes. Y es algo muy interesante porque han mencionado que existen falsificaciones y yo siempre pensé, ¿dónde están las falsificaciones? Yo no lo encuentro. Solamente encuentro la mayoría de las estampillas tienen Mataceo de Favor de Piura y ahora estoy pensando lo que pensaba que eran falsificaciones eran otra piedra. Esta es otra prueba. Esta es de la colección de Enrique de Bustamante. Este sobre tiene Mataceo de Favor de Piura a Catacaos. Y se fijan, es poco difícil verlo, pero el margen inferior se puede ver las líneas pequeñas. Por esa razón, yo pienso que no son, esta es otra, el de 50 centavos también, pero el de 50 centavos parece que son iguales los de Piura y los de Tumbes. Pero como existen sobres con mataseos de favor, quiere decir que no eran falsificaciones. Quiere decir que sí existían dos piedras. Sí, gracias. Gracias, Alfred. Continúo. Bueno, es una cosa que al final vamos a seguir conversando y es algo, dicho sea de paso, ¿no? Estas estampillas fueron fruto de mucho debate. Yo he hecho también un resumen un poco de lo que se pensaba, lo que algunas personas como Aldo Salvatecci descubrieron, cosas como las que Alfred estaba mencionando ahora. Bueno, ahí está el resello provisorio. Ahorita vamos a explicar el por qué. No hay que olvidarnos, Augusto Seminario y su sobrino hicieron esas estampillas en Valparaíso. Se creía que era una piedra. Alfred, y yo apoyo la hipótesis o teoría de Alfred, parece que sí, eran dos piedras. En ese interín, en plena guerra civil, Pierola, recordemos que Pierola estaba ya en Perú dirigiendo a los pierolistas, a la coalición nacional enfrentada al gobierno de Cáceres. Pierola nombra a Augusto Seminario como jefe superior político y militar del norte, ¿no? Tratando de darle formalidad a las guerrillas que peleaban junto a él contra el gobierno. En marzo de 1895, Tumbes, que en ese momento era distrito de Piura, es ocupada por los montoneros de Augusto Seminario. Ellos toman el pueblo de Tumbes, en esa época era muy pequeño, logran apoderarse de Tumbes, y es ahí, se supone, cuando resellan todas las estampillas con la marca que ya Al había mostrado. Ahí he tratado de hacerle un pequeño acercamiento a una, bajándole un poco el color a la derecha.
hay una pequeña reconstrucción muy bonita que le quedó a Carlo Peto. Yo he aprovechado, obviamente, poniendo el crédito ahí para que se note. Todas las estampillas fueron reselladas, absolutamente todas se suponía. Ahorita vamos a ver qué tan real era eso, con ese resello provisorio que en la parte superior y sentados en la inferior, y al centro el valor numérico de la estampilla, el valor monetario de la estampilla. Todas se decía que habían sido reselladas. Siguiendo con el contexto histórico, para que se entienda lo politizada de esta emisión, el 17 de marzo, Piérola ataca Lima. El 19 de marzo se acuerda una tregua, Lima es la capital, Piérola la ataca, 2 días, casi 3 días de enfrentamientos. El 19 de marzo, los caceristas y los pierolistas acuerdan una tregua en Lima, ¿no? Esta tregua en Lima es informada por telégrafo a todo el Perú. El 21 de marzo de 1895, la tregua se le da a conocer a Augusto Seminario, y Augusto Seminario, el mismo día que tiene conocimiento de la tregua, recordemos que yo mencioné que él y sus montoneros habían logrado apoderarse de Tumbes. Ese mismo día, Augusto Seminario, como jefe político nombrado por Piérola, emite un decreto reorganizando la administración postal de Tumbes y poniendo en circulación estas estampillas que conocemos como Seminario. O sea, recién el 21 de marzo, unos días después de haberse apoderado de Tumbes y conociendo ya la tregua firmada en Lima, Augusto Seminario pone en circulación estas estampillas. Asimismo, se dirige a la prefectura para hablar con su primo Fernando Seminario Echandía. Los Seminarios eran una gran familia en el norte del país en ese momento. El prefecto de Piura, ahí me faltó poner, el prefecto de Piura era Fernando Seminario, su primo hermano. Fernando Seminario era del bando cacerista, y Augusto Seminario le dice a su primo, bueno, que entregue, que ellos ya se habían apoderado de Tumbes, que ya había una tregua en Lima, que no sigan oponiendo resistencia en Piura y que entregue la ciudad. Fernando Seminario, al tener también conocimiento de la tregua, le entrega la ciudad de Piura a Augusto Seminario y a sus hombres, a sus montoneros. En Piura, el señor Ovalle, que era el administrador de correos, esos mismos días, posterior a la tregua, posterior a la entrega de Piura a las tropas de Augusto Seminario, toma conocimiento de las estampillas emitidas por Seminario y le es entregado un stock que es indeterminado. Yo no he conseguido el detalle de cuántas estampillas de estas 10.000 que se supone habían sido impresas le son entregadas al señor Ovalle en Piura. Entonces teníamos en ese momento los montoneros en Tumbes y en Piura, y en ambos lugares, con este decreto sobre la administración postal de Tumbes que había emitido Augusto Seminario, en ambos lugares estaban circulando teórica y aparentemente las estampillas de los datos que hemos ido encontrando. Bueno, la tregua en Lima se convierte en armisticio, se establece una junta de gobierno, y Cáceres, que como yo bien les había dicho, como único candidato había sido nombrado presidente, renuncia y el héroe del Perú se va al extranjero. Se va al extranjero, el 14 de abril, unos días después de que parte Cáceres, se convoca elecciones, la coalición nacional lanza justamente a Nicolás de Piérola como presidente, quien, siendo el único candidato, resulta electo. ¿Y cuál es la relación directa, además de Augusto Seminario, de haber sido pierolista, cuál es la relación y la importancia de Piérola en esta historia? Que Augusto Seminario, por la lealtad mostrada a Piérola, por la amistad de antaño desde la guerra con Chile, y por lo logrado en ojos de Piérola por Augusto Seminario en el norte, lo nombra como su segundo vicepresidente. Es decir, teníamos un Augusto Seminario que habiendo sido nombrado jefe político de una guerrilla, y por la amistad, repito, a Piérola, se convierte en el segundo vicepresidente del Perú. Miren lo que ocurre en ese interín, ¿no? Ya hemos comentado que estaban circulando las estampillas Seminario en Tumbes, en Piura, a través de este decreto firmado por Seminario. Ojo que firmado por Seminario, cuando Cáceres aún era el presidente legítimo del Perú, bueno, legítimo para algunos no, legítimo del Perú. El 29 de abril, miren, si se dan cuenta, todos los periodos de tiempo en que ocurre todo esto son bastante cortos. El 29 de abril de 1895, el administrador general del Correo en Perú, señor Camilo Carrillo, envía un oficio al prefecto de Piura pidiendo información sobre las estampillas que habían circulado en el norte del país, es decir,
estas estampillas, como las llamamos, seminario. Y recordándole que solo la administración central tenía la facultad de emitir estampillas. En la práctica, el señor Camilo Carrillo le enviaba este oficio al norte del país diciéndole: ustedes han usado estampillas que son ilegales y por ende no tienen valor de circulación. Eso es en la práctica lo que el oficio que enviaba el administrador general le decía al prefecto de Piura. Un detalle: en ese momento la administración postal de esa zona, la principal era Piura. La de Tumbes era una subadministración, dicho sea de paso. Cuando Seminario emite este decreto en Tumbes, intentó darle potestad de administración principal a Tumbes. Pero bueno, miren, ya se había ido Cáceres, había habido nuevas elecciones, Pierola presidente, el administrador general del Correo, el 29 de abril, le dice al de Piura: ¿qué pasó con ustedes? Ahí hay algo que no es correcto. Pero miren lo que ocurre el 14 de mayo, ¿no? Medio mes después. Se le envía otro oficio al prefecto de Piura, dando cuenta, el señor Carrillo le daba cuenta al prefecto de Piura que había recibido información de las estampillas circuladas en el norte. Esta información que había obtenido el señor Carrillo en Lima, ya no solo la emite con oficio, o sea, el señor Carrillo desde Lima ya no solo le emite el oficio al norte a Piura, sino que da cuenta a la Junta de Gobierno, esta Junta de Gobierno que es la transición antes de que Piero la asuma, le da información a la Junta de Gobierno que habían circulado unas estampillas en ese momento consideradas por Carrillo ilegales en el norte del país. Pero lo que hizo la Junta de Gobierno es que decidió mediante decreto aprobar que todo lo relacionado y decidido sobre dicha emisión, y que en ese momento era ilegal, todo lo que decidiese el señor Carrillo, administrador general del Correo del Perú, la Junta de Gobierno le dice: lo que usted decida, nosotros lo aceptamos. Ese decreto lo emite la Junta de Gobierno el 21 de mayo de 1895, ¿no? Y lo que se entiende es que como el administrador dice: ya sé lo que ocurrió, la Junta de Gobierno le dice: lo que usted apruebe, estamos de acuerdo, y a decir de muchas personas, me incluyo, esa resolución es la que le da la formalidad o legalidad a la emisión seminario, ¿no? Una emisión llevada por, hasta en ese momento, personas que no eran del gobierno. La Junta de Gobierno formada post la caída de Cáceres le estaba dando la formalidad, la legalidad. Ahí, bueno, esta es una toma de las memorias del administrador general de Correo de aquel entonces, de lo que emite la Junta de Gobierno, en donde, no lo vamos a leer, pone en conocimiento que la circulación en Tumbes, en virtud del decreto expedido previamente por claro, lo que esta Junta de Gobierno dice, que le da la potestad al administrador general de Correo, y que tome en cuenta en la práctica le está diciendo que quien emitió esas estampillas en Tumbes era el jefe superior político y militar del norte, ¿no? del presidente Pierola ya. Entonces, este decreto le da la legalidad de esas estampillas que habían circulado. El 5 de febrero, el señor Carrillo, el administrador general, da cuenta ya al ungido vicepresidente Augusto Seminario, da cuenta de que el ungido ya vicepresidente le había entregado a él el stock restante, ¿no? Hemos dicho que eran 10.000 estampillas. Seminario, ya segundo vicepresidente de la República, le entrega 4.700 de ellas al administrador general de Correo acá en Lima. Ahí está a la izquierda copia del oficio, de la transcripción del oficio, Bueno, le da las 4.700, el 24 de marzo de ese mismo año 1896, se autoriza la incineración, lo que se realiza el 10 de abril, pero ahí no acaba la historia. Acá he tratado de hacer un resumen de lo que se planteó por décadas sobre esta emisión. Bustamante, un gran filatelista, autor de varios catálogos y del catálogo para mí más importante, el especializado de 1981 sobre Perú, él afirma que no se emitió ninguna estampilla sin el resello rojo que ya hemos mostrado. Bustamante también afirmaba que solo circularon en el mismo Tumbes y de manera local. Bustamante también dijo que nunca circularon desde Piura y que él estaba seguro que todas las conocidas eran mataselladas de favor
con el fechador ovalado Correos con la fecha y figura, y durante el mes de abril, ¿no? Entonces Bustamante decía que no existían sin resello, que solo circularon en Tumbes y solo de manera local, que nunca circularon en Piura y que las de Piura habían sido todas mataselladas de favor. Pupo, otro gran filatelista del Perú, gran investigador sobre las emisiones o todo lo que ocurrió en la guerra con Chile, hablando filatélica y postalmente, Pupo afirmaba que circularon solo en Tumbes también, igual que Bustamante, y que en Piura también él afirmaba que fueron mataselladas de favor. Moll, el gran Moll, decía que solo había estampillas mataselladas de favor sin envíos, que ninguna, que incluso las de Tumbes, decía él, no había envíos probados y que todas habían sido mataselladas de favor. Y bueno, todos coincidían en que circularon o estuvieron en las oficinas de correos de Tumbes y Piura entre el 21 de marzo y el 30 de abril de 1895, ¿no? Nicoletti, Moll, Bustamante, Pupo. Todos afirmaban eso. Por muchas décadas es lo que se planteaba acá en Perú. Bueno, acá hay una imagen del libro de Moll, justamente, a la izquierda, por eso está en blanco y negro. Las de la derecha son estampillas. Bueno, en la de izquierda está este matasellos usado en Tumbes, esta feta de Tumbes, del que ya Al va a hablar nuevamente en unos minutos. En la derecha, justamente vemos el matasellos de Piura, que todos los filatelistas renombrados y nombrados afirmaban se había usado solo de favor. Y vamos, ahora sí, algunas cosas vamos a decir nuevas. Hay que recordar que yo mencioné que el resello había sido puesto ya acá en Perú, ¿no? Las estampillas fueron impresas en Valparaíso, las estampillas llegaron sin resello, las trajo Teodoro Seminario junto a su tío, y lo que Aldo Salvatecchi, en paz descanse, afirmaba es que cuando toman los montoneros, toman Tumbes, no estaba Augusto Seminario, no estaba en ese momento, que en ese momento las fuerzas montoneras que toman Tumbes estaban al mando del sobrino de Teodoro Seminario, quien había llegado con las estampillas sin resello, y Aldo Salvatecchi decía que Teodoro Seminario, antes de la llegada del tío y de que le pusieran el resello a todas las estampillas, puso a la venta previamente algunas. ¿Qué es lo que yo decía? Habían dicho todos los filatelistas mencionados que no había llegado a circular. Estas estampillas que ven casualmente son propiedad de nuestro amigo Alfred, son propiedad de él. Él me dio la imagen hace algunos meses. Como vemos ahí, yo estoy seguro que después va a hablar un poquito más de estas estampillas que obran en su poder. Esas estampillas, si ustedes se dan cuenta, no tienen el resello rojo, no lo tienen, están con el matasello real. Ese matasello Al tiene un ojo biónico, como ya dijo Henry. Él puede dar fe de que ese matasello real es el real que se usó en Tumbes. Y miren ustedes, no están con el resello. Si puedo comentar un segundo. Por Se supuesto. ven el papel un poquito diferente color. La razón es que conseguí el lado izquierdo hace como 25 años y el otro demoró otros 15 años después de eso. Y fue un par que lo tuve que reunir después de muchos años. Y cuando lo puse juntos, es increíble que se puede encontrar los dos lados de un par, pero sí, después de muchos años. Y por eso se ve un poco diferente el color del papel. Gracias, Sal. Bueno, entonces esta es una de las cosas, miren, se afirmaba que no habían circulado o que no habían sido ni siquiera mataselladas sin resello. Acá hay una prueba de que sí. Algunas otras cosas importantes, ¿no? En el expediente número 11 de la Sociedad Filatélica Peruana, desaparecida hace varias décadas, Aldo Salvatecchi encontró la declaración de unos comerciantes de Tumbes, ahí es Tumbes, no Timbres, que declararon bajo juramento que habían usado en su correspondencia interior y exterior los últimos días de marzo y todo abril las estampillas seminario. Entonces, Aldo Salvatecchi, en la búsqueda de información sobre estas estampillas, encontró entonces en el archivo de la fenecida Sociedad Filatélica Peruana
ahora la llamaríamos declaración jurada acá en Perú, de comerciantes de Tumbes, no es Timbres, que afirmaban que sí habían realmente usado las estampillas legítimamente. También Aldo Salvatecci encontró un informe firmado por Ovalle en Piura, que era el administrador de correo en Piura, en donde él confirmaba a su vez que sí había usado las estampillas seminario en la correspondencia que salió de Piura. Hace unos minutos yo dije que lo que se dijo por décadas es que en Piura solo habían sido mataselladas de favor. Aldo Salvatecci encontró estos documentos en donde había personas, comerciantes, que afirmaban haberlas usado, e incluso el administrador postal de Piura, el señor Ovalle, confirmaba que las usó junto a las estampillas que sí habían sido emitidas desde el gobierno de Cáceres en ese momento. Un detalle bastante importante, ¿no? Que también Aldo Salvatecci, en paz descanse, repito, encontró, es que no solo habían circulado en abril, sino también en mayo. Él encontró una carta de la Administración Postal del Callao, del puerto del Callao acá en Perú, con fecha 18 de mayo de 1895, dando cuenta a la Administración Postal de Santiago de Chile del envío de 9 sobres circulados desde Tumbes con estampillas no autorizadas, como pone en ese momento. Recordemos, hace unos minutos yo dije que la legalidad se las dio un decreto de la Junta de Gobierno. El decreto tiene fecha posterior a esta carta que envió el administrador postal del Callao a Chile, dando cuenta de 9 cartas salidas de Tumbes con estampillas no autorizadas, como afirmaba el administrador del Callao. Y además de la carta que envía, él da cuenta a través de un formulario, como llamaríamos ahora, el Fórmula K Viena, ¿no? Que acá está la imagen, esta también es imagen que he obtenido del libro de Moll. Moll le da el crédito a Aldo Salvatecci, bueno, está en francés, como se estiraba mucho en esa época, y ahí da cuenta de los nueve sobres enviados de Tumbes hacia Chile. El del Callao da cuenta que son ilegítimos, bueno, pero bueno, ahí está, con este documento Aldo Salvatecci afirmaba, y yo estoy totalmente de acuerdo, que se probaba sin lugar a duda de que habían circulado no solo en Tumbes, sino hacia el exterior del Perú, estas estampillas seminario. Y como las imágenes dicen que valen más que 1000 palabras, porque alguien podría haber dicho en su momento que quién sabe que habían falseado este documento, acá mencionan 9 cartas, 9 sobres, y miren esto de acá. Al, te dejo acá la palabra para que les cuentes un poco a nuestros amigos. Sí, no, hablé con Herbert Moll sobre el tema hace muchos años y le pregunté, y él me dijo que había un rumor que existía un sobre usado en Tumbes, pero nadie lo había visto. Y eso se me quedó en mi cabeza. En 2009 vi este sobre de venta en una subasta. Cuando lo vi, no lo podía creer, porque no existía conocimiento de un sobre usado con el mataseo de Tumbes. Y lo compré y lo guardé. Para mí era un sobre muy importante, el único conocido de Tumbes. Pasaron muchos años y recién Abraham hizo un artículo excelente en el blog de CAF sobre el mismo tema, las estampillas seminario. Y cuando vi el aviso ese del correo, las 9 cartas, empecé a verlas y cuando vi el nombre, Juan Miranda, y fui enseguida a ver mi sobre y ahí estaba, es el número 4 en la lista de esos sobres en ese envío a Valparaíso. Y es increíble tener algo así que se puede saber de seguro que pasó por el correo y que era legítimo el sobre. Y me puse muy excitado y me puse en contacto con Abraham y le di
la información, la imagen del sobre y también lo que tenía de mataseos, de la misión con mataseo de Tumbes. Y eso fue cuando empezamos a colaborar un poco sobre el tema. Gracias, Al. Y miren, entonces, bueno, una cosa más que gracias a Al tenemos ahora para la vista de todos, ahí están los matasellos que no hacen dudar de la legitimidad, además del documento encontrado por Aldo Salvatecci. Y una cosa más. Estábamos comentando que varios filatelistas decían que de Piura no había salido ningún sobre. Mucha gente dudaba de eso. Y este sobre no es de Alfred, no es mío tampoco. Es de alguien que creo que todos ustedes conocen, de Aldo Samamé y Samamé, ¿no? Que me permitió hace un par de meses usarlo para un artículo que escribimos, pero miren acá una cosa bastante interesante. Este matasellos que varios filatelistas decían que había sido solo usado de favor, que de Piura decían no ha salido ningún sobre. Yo he mencionado hace unos minutos que Aldo Salvatecci decía que había documentos, no había sobres circulados de Piura, pero que al menos había documentos firmados por comerciantes y por el administrador postal de Piura que confirmaban que habían realmente circulado desde Piura, ya no solo desde Tumbes, sino desde Piura. Yo dudaba, la verdad nunca había visto hasta que en un debate que hubo en Facebook, en el grupo de la Asociación Filatélica Peruana, Aldo Samamé sacó la artillería y nos sacó este sobre, que tiene sus matasellos certificados y sus matasellos de recepción, como pueden ustedes ver ahí, en Estados Unidos. Claro, el porte, conversando con Henry sobre el porte, posiblemente excede lo necesario para ese momento. No es un tema para debate, creo yo, en este momento, porque para mí, lo que hemos hablado con Alfred, la importancia de este sobre es que prueba de que también circularon, sea envío de favor o no, esta es la prueba, creo yo, fehaciente de que también circularon desde Piura estas estampillas. Yo no he visto en mi búsqueda por internet otro sobre como este, o algún otro sobre que con certeza se podría decir que salió desde Piura. Este sobre lo prueba, ya Aldo quizás, no sé, Aldo, ¿estás por ahí? Quizás nos puedes comentar algo sobre tu sobre. ¿Aldo? Aldo, deja el Hola, vino. acá A ver, estoy, Aldo. te estoy escuchando, gracias. Pero termina, por favor, termina, te estoy escuchando. No, pero ¿algún comentario sobre tu sobre? ¿Oh? Sencillamente el sobre lo conseguí en una subasta. Como siempre se dijo que las cartas de seminario no eran legítimas, se dudaba mucho de las cancelaciones. En un principio se dudaba de esta carta y creo que por eso hubieron pocos postores por esta carta, vamos a ser claros en eso. Pero si ustedes ven esa marca lila adelante, con doble círculo, es un cancelador fechador, que si no me equivoco, porque no lo tengo en la mano ahorita, dice algo de MO y arriba dice Saint Louis. Y ese cancelador ligeramente, pero muy ligeramente, pero por lo suficiente, toca el dentado de la estampilla. Con lo cual, cualquiera podría decir que la estampilla fue colocada de favor con el cancelador de favor de Piura. Pero no podemos decir que el correo norteamericano en San Luis colocó el cancelador sobre una estampilla posteriormente o anteriormente, como quieran ponerlo. O sea, esto certifica y justifica la colocación de la estampilla sobre la carta, a pesar que el porte, como lo has dicho tú y concuerdo contigo, es mucho más alto de lo que debería ser. Seguramente porque fue dirigido entre comerciantes, y esto fue dirigido a una casa comercial filatélica, como algún día lo dijo Henry Márquez también, pero la verdad es que circuló, como que circulan muchas cartas con sobreportes, pero ojo, las cartas tienen todas las marcas de certificación norteamericana. Para comenzar, primero comienza con la marca de certificación de Piura, ese óvalo, y abajo esos numerales
que dice 23.990, 82.119, que a lo mejor el mismo de arriba que dice 11.48, son números de control de certificados que se llevaban más o menos a fines del siglo XIX y principios del XX. Y adicionalmente, la parte de atrás, en la recepción de Nueva York, porque esta correspondencia llega vía Nueva York, dice claramente Nueva York y abajo Registered, REG. O sea, la tomaron como una carta certificada. Digamos que cumplía el porte, no cumplía el porte, sobrepasaba el porte, sí. Pero que caminó, circuló. Gracias. No, gracias a ti, Aldo, por la explicación y por, Gracias, bueno. Aldo. También quería comentar, no vamos a olvidar de los dos sobres que enseñamos más temprano a lo que fueron rumbo de Catacaos. Esos son los otros dos sobres conocidos. Y uno de ellos también tiene el porte de 50 centavos. Ya, gracias, Albert, gracias, Aldo. Bueno, entonces miren, una prueba más de que... A ver, disculpa para completar con él. Tienes toda la razón. Es que hay dos cartas con el 50 centavos, ya no una, dos. Lo Sí. cual justifica el uso de la misma, de al menos ese valor. Discúlpame, Abraham. No, está bien, gracias. Bueno, en todo caso, antes de volverle a dar la palabra a Al, un poco lo que queríamos mostrar acá con Al es que se ha roto a lo largo de estos últimos años varios de las cosas que se creyeron por décadas acá en Perú. Podríamos ya afirmar, yo sí me atrevo a decir, afirmar, que circularon tanto de Tumbes como de Piura legítimamente. Después se les dio la legalidad en todo caso, pero el decreto del Consejo de Gobierno y Piérola, claro, justo yo iniciaba la charla diciendo la política tiene mucha relación a esta emisión. Yo me pregunto, si Augusto Seminario no hubiese sido nombrado segundo vicepresidente Piérola, ¿estaríamos hablando de cartas legales? ¿Hubieran dado la legalidad? Yo creo que no. Si perdía Piérola la guerra civil y la ganaba Cáceres, ¿qué hubiera pasado con esta emisión? Probablemente nunca lo hubiéramos conocido, dada la legalidad que le da la Administración Postal General, las pruebas que acá se están presentando, la investigación. Yo lo que he hecho bastante, yo agradezco a Alfred todas las palabras que ha hecho sobre mí, pero a mí me gusta mucho la historia y lo que he tratado es de armar el rompecabezas, quizá que algunos dejaron de lado, dejaron desarmado. He contado con el material de Alfred, de Aldo Samamé y Samamé, y gracias a ellos se ha podido hacer todo esto y confirmar cosas que por años y por décadas, me incluyo, creíamos que no eran reales. Confirmado que sí se usaron en algún momento sin resello, no sabemos si circularon, pero por lo menos se confirma lo que Aldo Salvatecci mencionaba de que llegaron sin resello a Tumbes antes de que llegara a Augusto Seminario con su resello. Se confirma que sí o sí circularon desde Tumbes las reselladas, se confirma que sí o sí circularon desde Piura con estos sobres de 50 centavos. Y ahora sí, un poquito para hablar también de lo que ocurría con estos matasellos. Alfred, nuevamente, por favor. Gracias, Abraham. Sí, un breve resumen de los matasellos de Tumbes. La oficina postal de Tumbes fue reconocida como oficina receptoría en 1853 y existen tres clases de oficinas postales. La más grande es la central y debajo de eso están las oficinas subprincipales y después de eso están las receptorías, las oficinas que se encontraban en los pueblos más chicos pero con suficiente población de merecer una oficina postal. No se conocen marcas prefilatélicas de Tumbes. El primer matasello de Tumbes se encuentra empezando en 1858, al comienzo de la época filatélica del Perú. Fue el matasello tipo de puntos en un matriz con el nombre de oficina en el centro y se usó desde 1858 hasta aproximadamente 1900. Y ahí pueden ver en la primera fila y parte de la segunda fila el matasello primero de Tumbes en puntos. El segundo matasello fue el que lee Estafeta de Tumbes. Es tan óvulo
Y este matasellos se encuentra sobre las estampillas seminarios usados legítimamente. Estimo que no existen más de 30 o 40 ejemplares con este matasellos sobre la emisión seminario. El matasellos se usó sobre varias estampillas desde el 1875 aproximadamente hasta 1898. La palabra estafeta casi nunca se usó en los matasellos peruanos. La palabra se usó más en otros países y es vamos a decir, un vestigo de los tiempos antiguos. También en el 1898 apareció un matasello grande en doble círculo con Administración de Correo Superior, Tumbes Inferior y Perú en el centro. Está ahí sobre el bloque de 4 de 1 centavo. Ese matasello en realidad es un tipo de matasello que fue hecho sin intención para ser usado como cancelador de estampillas. Se ve más frecuente como usado en documentos oficiales enviados entre oficinas postales. Es muy escasa sobre las estampillas. Y la última estampilla es el tipo fechador con correos del Perú superior, Tumbes inferior y la fecha en el centro. Ese tipo se usó del 1898 hasta 1907 y es el mismo tipo que fue usado en todas las oficinas principales y algunas oficinas secundarias. Solamente un resumen para que puedan ver. El matasello que está sobre la misión seminario de Tumbes es muy interesante por ser muy escasa. Muy pocos lo tienen en su colección porque existen muy pocos ejemplares. Pero viendo el tema, yo creo que lo que descubrí anoche sobre la diferencia en las estampillas es algo que tenemos que revisar y examinar, porque en este momento es algo nuevo. Y yo solo trabajo casi exclusivamente en los matasellos, y con los matasellos yo lo uso eso para ver si sobres, estampillas son legítimas. Estudio mucho las características de los matasellos y con eso ayuda mucho a decir con algo de aseguranza que algo es legítimo o no legítimo. Y lo que puedo ver hasta ahora es que parece que sí existen dos piedras. Y lo del resello de diferentes colores también es sospechoso. Parece que por lo menos habían dos impresiones, uno con el resello diferente al otro, pero los detalles del resello son exactos. Lo estudié bien y parece que son el mismo resello. Abraham. Bueno, en todo caso, dado lo agregado de Alfred, ¿no? Quedaría ahí una parte nueva que él ha mencionado sobre una probable segunda o segundas piedras, o quizás las primeras. Lo de otros misterios ya los hemos comentado resueltos y yo les agradezco el habernos tenido la paciencia. Gracias. Gracias, Abraham y Al. Muy interesante presentación y descubrimientos. Algunas preguntas para Sí, claro, Abraham un o Al. montón de preguntas. Adelante, adelante. Abraham, has hablado, o sea, aparente en las conclusiones que estamos sacando después de la exposición magnífica que han hecho ustedes dos, es que eventualmente habrían una primera emisión de un número limitado de estampillas con determinadas características y que corresponden a un tipo de piedra, aquella que no tenía esos puntitos en los márgenes inferiores derecho e izquierdo. Y una segunda impresión, no sabemos si clandestina o real, que sí tenía esas impresiones. Adicionalmente a eso, se habló de que en la primera impresión que ustedes habían estudiado, había dos tipos de tamaño. Uno que correspondía a los 3 primeros valores y otro que correspondía a los 2 valores mayores.
Sin embargo, en las estampillas que yo tengo, el valor de 20 centavos, aparentemente también de una segunda piedra o una posterior emisión, ¿no? También es del mismo tamaño del de un sol y el del 50. O sea, habría más variantes, ¿no? Tengo también las mismas estampillas sin resellar. En un caso, la de 20 centavos aparentemente sería de la primera piedra porque no tiene esos puntitos en la base inferior, sin resello. Una estampilla resellada, pero con los puntitos de la segunda piedra, y una tercera estampilla doble, batasellada de favor en Piura, y que tiene un tamaño más grande y que tiene los mismos puntitos en el margen inferior. O sea, creo que a Al le voy a tener que enviar todo el material para que lo analice, porque creo que esto da para mucho más. O sea, estamos abriendo nuevamente otra caja de Pandora en el mundo filatélico, porque estamos descubriendo, yo creo que más de dos, ha habido más cosas acá. El análisis lógico me indica que las 20.000 estampillas emitidas por cada una de estas estampillas resulta cortísimo para la cantidad de estampillas que se ven en el mercado. Es decir, yo me atrevería a decir que hay el doble o el triple de estampillas que fueron oficialmente emitidas, no obstante el tiempo transcurrido más de 100 años y el hecho de que a la fecha mucho de ese material se tiene que haber perdido irreparablemente. Entonces, probablemente sí, debe haber habido una segunda tirada posterior de favor y para circularla para coleccionistas probablemente a principios del siglo XX o más adelantado, ¿no? Nada más. Gracias. No sé si tú vas a comentar algo sobre lo de Javier. Sí, yo estoy pensando que es algo que se tiene que estudiar más. En el catálogo de Bustamante menciona que Juan Gabriel Bustamante fue a Chile en 1970 y le ofrecieron 1,000 juegos de la emisión seminario. Quiere decir, y él menciona que a él se parecían que eran legítimos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, casi seguro el número de tiraje es mucho más grande que pensamos en este momento. Y tenemos que ver qué tipo es. Y quizás los números originales son de las piedras originales y después de eso, quién sabe. Sí, yo, Javier, también opino igual que Al. O sea, es como bien dices tú, la cantidad que han llegado hoy en día, si uno hace el descuento de lo que Seminario le entrega al administrador general de correos para que incinere, o sea, hay demasiado. O sea, las 2.000 por 5, 10.000 es imposible. Como bien dice Al, Bustamante habla de esas que creía que eran originales. Algunos otros autores consideraban más bien que esos distintos tamaños podrían ser falsificaciones, pero lo que Al ha mostrado hoy día con los matasellos nos dicen que hay algo más y que esta es una emisión que definitivamente en lo histórico, lo político, lo postal, lo filatélico, hay más para descubrir de lo que se pensó por muchas décadas. ¿Puedo hablar? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Sí? Hola. Escuchamos. Vamos a ver. En la Asociación Filatélica tenemos unas piedras de esta emisión seminario que se supone fueron las que trajeron de Chile allá por los años 60 o 70, o a lo mejor un poco antes, que supuestamente fue un arreglo, una donación de la Sociedad Filatélica de Chile a la Asociación Filatélica Peruana. No lo tengo muy claro en este momento cómo fue el tema, pero que sé que existen tres piedras que supuestamente eran valiosísimas para la Asociación Filatélica. Las tenemos guardadas y creo que por lo hablado el día de hoy amerita que algunos de nosotros, y me gustaría que Julio César, que está por ahí, tome un poco acción en esto, le tome fotos a la piedra, pero principalmente le tomo fotos a uno de
de los detalles de la piedra, una de las estampillas de la piedra, y lógicamente corroborando que todas sean iguales, para saber a qué producción pertenecen, si fueron las de Piura o son las de Tumbes. ¿Ok? Eso ayudaría mucho porque creo yo que son 3 valores de los valores más bajos. No lo recuerdo en este momento, porque creo que son justamente las de 5, 10 y 20. Exacto. Ese es lo primero. Y lógicamente que en esas piedras tienen el espacio en blanco de que ustedes han mostrado en los pliegos. Si estoy equivocado en esto, por favor, hay varios directivos de la Asociación Filatécnica, como Javier, Henry, bueno, Henry no es directivo, pero conoce bien este tema, Javier, Julio César, que deben de recordar esto. Aldo, esas piedras están impresas por ambos lados. Esas son las piedras que describió Abraham. 2 de las piedras tienen la impresión negativa litográfica, yo no sé cuál es el término, en ambos lados de la piedra. Negativa no, son positivas. O bueno, lo que fuera, por eso digo que en ambos lados de las piedras, 2 de esas tienen impresión. Tú lo recuerdas, yo no lo recuerdo. La verdad es que yo recuerdo... Las tenían en display y yo me acuerdo alguna vez que alguien las volteó para enseñarme la parte de atrás. Perfecto, entonces serían las que tienen entonces 5 por un lado, 10, 20, 50 un solo. O sea, son 5 caras de impresión. Ok, habría que ver básicamente a qué corresponden por lo menos las 3 primeras, ¿no? Por lo que Alan ha encontrado ahora. Nadie le prestó atención a esto hasta el día de hoy. Entonces, o hasta la madrugada de la noche, que Al no ha podido dormir por esto y tiene un problema de sueño, ¿no? O sea, está sufriendo insomnio por este tema. Se le ha caído más cabello en estas horas, me dijo hace un rato que hablamos. Pero lo interesante es de que tú pones las estampillas uno al costado de otro y, por ejemplo, en el de 20 es recontra obvio que son 2 cosas diferentes. Y han pasado 100 y pico de años y nadie se ha dado cuenta de eso. Todo. ¿Dónde hemos estado todos esos? Estaban pensando en clásicas. Ustedes solo pensaban en clásicas. Confiesen, díganlo, acéptenlo. Sí, yo no. Exacto. No, lo que dice Aldo es lo que estamos... Lo que sé es que Ale esta noche ha perdido mucho pelo. Exacto. No, hoy, otro dato adicional, y quiero que Carlos Breñas también tiene unas pruebas con las fallas que se enseñan, pruebas de plancha, ¿no? Sí, no son las mismas negras que venden ahí, las planchas esas, yo de esas he visto varias. Aldo, una pregunta para ti. ¿Tú conoces a alguien en Lima que pueda tener, que tenga la experiencia para reimprimir, ya que están las piedras, alguien que haga otra vez la impresión litográfica a ver cómo sale? No. Sí, eso estaba pensando, podemos vender muchos en eBay. Bueno, vamos a ver. Yo soy impresor. Supuestamente mi empresa con mi abuelo comienza hace 90 años diciendo de que es litografía, o sea, piedra. Sin embargo, yo nunca he visto imprimir en piedra en mi familia. Pero en Lima no habrá nadie ahí por esas imprentas que están en el centro de Lima, que te imprimen con... ¿Nadie? No, hace 20, 25 años habían unas chicas bastante jóvenes en esa época que lo hacían más en tema boutique, ¿no? En tema de darle arte, un caché a las impresiones, que tenían piedras donde incluso habían etiquetas de pescado, de conserva de pescado de los años 30, 40, sobre piedra. Acordarse que el offset, como el que nosotros conocemos de placa de aluminio, llega al Perú en el año 61, entre el 59 y el 61, que llega con mi abuelo. Mi abuelo es el que trae las primeras máquinas suecas acá al Perú, de marca Solna, y son las primeras planchas offset, las máquinas offset que trabajaban lo que era impresión, supuestamente litográfica, pero ya en placa de aluminio. Entonces, previo a eso, cualquier cosa de cuatricomía que existía, lógicamente, que no fuera grabado, ¿no? Grabado o talla dulce, tenía que haber sido en piedra litográfica. Y eso lo hacían hasta que en un momento dado desapareció. ¿En qué momento desapareció? No lo sé. O sea, digamos, que no hay la experiencia, digamos, de nadie allá quien pueda hacer. Nosotros conocemos a un amigo de las monjitas que camina siempre por el centro de Lima, ¿no? Y que a lo mejor puede averiguar con las monjitas
¿no? Perdón, que no en la calle Las Monjitas, mi estimado amigo de Chile que me está viendo y se está riendo, ¿no? Y que me levanta las manos, sino que sencillamente que Las Monjitas o en esa zona podrían haber algún taller litográfico que podrían utilizar las piedras. Ahora, mi preocupación era la siguiente. Las piedras litográficas se activaban con ácido. Si nosotros aplicábamos ácido a esas piedras de 120 años de antigüedad y si se destruyen, ¿qué pasa? ¿Ah? Pero, Aldo, Pasaría. las pruebas que tenemos, las pruebas que circulan en blanco y negro, pruebas de plancha, tienen las mismas características de las estampillas supuestamente de la segunda emisión o de la segunda plancha. Es muy probable que los cuños que han llegado... Perdón, es muy Todo eso no se sabe. probable que los cuños, y eso habría que comprobar, que los cuños que tenemos en la Asociación Filatélica también correspondan a esa supuesta segunda tirada y no a la primera, porque doy 2-1 que es así. Hago una apuesta 2-1 que es así. Las puertas de la Asociación Filatélica, como toda la vida, están abiertas a quien quiere investigar. Lo que hay que pensar también... Que vaya Julio, discúlpame, Henry, que vaya Julio César, nos tome una foto a las piedras, ¿no? Claro. La foto a las piedras, no a las monjitas. Ni a él, ¿ah? ¿no? Y la pasa a todos para que vean a qué piedra corresponde. Si tenemos 5 caras, dice Henry, serán las 5 caras. Y si a lo mejor todas están ahí, pues, lo que sea. Mejor ayuda entre todos para poder sacar afuera el quiz que tenemos, la consulta que tenemos. Ahora bien, dale. Lo que hay que pensar es que estas estampillas se imprimieron para recaudar fondos. Empecemos por ahí. Entonces, el concepto de que se emitieron 2.000, lo único que queda es, digamos, la referencia de quien las mandó a imprimir, que fue Seminario, que en realidad lo que él quería era recaudar fondos. Entonces, el recaudar fondos y ver la cantidad que se ven hoy en día, de alguna manera te dice que 2.000 quizás no haya sido el final. Eso es uno. 2, yo creo también que lo que se está diciendo referente a que hay 2 planchas, vamos a afirmar que hay 2 planchas, justificaría también eso de alguna manera, ¿no? Si yo quiero imprimir algo, digamos que ciertos correos, sin mencionar cuál correo, te dice yo emito 5.000 de esta estampilla, pero te vas a un show donde ves pues 10.000 que son sin dentar y en eBay ves otra cantidad, ¿no? Entonces digamos que ese 2.000 es una cantidad X. Y si yo las mando a imprimir y quiero darle, digamos, cierta atracción y tengo esa relación con el gobierno, ya que ganó de darle la legitimidad y todo, ese era un ingreso que de alguna manera iba a suplementar las cosas. Me parece que todo eso soporta el que haya una segunda plancha y también soporta lo que acaban de decir de que la cantidad es mucho más de 2.000. Y eso se prueba viendo la cantidad que se ve en el mercado. Estamos hablando de estampillas sueltas, no estamos hablando de sobres. Entonces, bajo ese concepto quedaría, digamos, la duda de realmente qué tanta es la cantidad que existe hoy. Lo que hasta ahorita me parece increíble es que 120 años han pasado y nadie se dio cuenta y ahí han lo puesto en la nariz de todo el mundo. El 20 es diferente en los dos. Y para decir que es estampilla rara, de estas estampillas hay cantidad. O sea, lo que pasa es que tenemos que decirle a Al, ¿sabes qué cosa? Deja de dormir, comienza a investigar de madrugada. Te sale mejor el negocio a esa hora. Pero al margen de esa broma, piensa en realidad la atención que se le ha prestado a esta serie, ¿no? Porque obviamente Mol escrito, Pupo, un montón de gente, y ellos han tenido acceso al mismo cantidad de material quizás de lo que hemos tenido, de los que han tenido todo el resto. Y una cosa tan obvia, porque no queda otra palabra para usar, que no haya salido en todo este tiempo, o quizás no se documentó, o quizás todo el mundo se enfocó en otra cosa. Eso es lo que a mí más me llama la atención de todo esto. Cuando lo vi, no lo quería creer, pero la razón es que no lo estaba buscando. Estaba Exacto, buscando, claro. lo de los mataseos, del reseo, me estaba fijando en otras cosas. Por eso cuando lo vi, empecé a preguntarme, puede ser. Y para mí, los de
matasellos de Tumbes son los legítimos. Y Ahora, cuando los otros Henry, son diferentes, entonces tenemos que preguntar, los pliegos que tienen las piedras que tiene la AFP, ¿esas son las piedras legítimas o pueden ser que no son? No lo sabemos. claro, eso no Justamente lo ahí. claro, ahí se va a saber. una cosa adicional de los matasellos que no mencionaste, Al, el matasello de Piura que se conoce como, entre comillas, vamos a decir ahora, de favor, ¿se conoce en otras estampillas que no sean las de seminario? Sí, se conocen. Igualito, Sí, porque yo he visto otro que es un poco más achatado, porque parece que hay 2 o 3 tipos de ese también. sí, no lo he estudiado bien, pero sí se conocen otras estampillas, Ok, otras emisiones. ok. Henry, Perdón. Henry Todos, un No, comentario. yo quiero Y, decir una cosa. a ver, Aquí, Aldo. perdón. Acá lo que yo quiero decir es una cosa clara. Las piedras que están allí son las piedras que recibimos de donación, en custodia o lo que sea, pero lo que no sabemos si esas piedras son las que se usaron inicialmente o si se hizo un nuevo grabado o lo que fuera. Podemos sacar imágenes de ellas, Sí. con todo gusto. Y creo que Claro, estamos un eso es lo poco que creo que en ya la se tomó obligación, acuerdo. ¿no? En la obligación de hacerlo para definir y ayudar a toda la gente que investiga este material. Sin embargo, no puedo yo certificar que esas piedras sean piedras que hayan sido usadas en la producción o hayan sido piedras que hayan sido usadas, hechas posteriormente, porque no tienen fecha hasta donde yo recuerdo. Lo único que recuerdo que son unas piedras regordas que miden como 13, 14 centímetros de ancho cada una y nada más. O sea, es todo lo que puedo dar fe yo como que los he visto. Álvaro Bonilla, cuando hace esta reimpresión de pruebas, o sea, él comenta en un artículo en una de las revistas de Chile, de la Sociedad Filatélica de Chile, que él conoció a una persona que conocía a su vez de cómo reconstruir estas piedras. Voy a decir retoca, aunque sé que está mal aplicada la palabra, pero para que se entienda, hacen esta impresión tipo prueba en negro, y lo que él dice es que con esa impresión que hace, Bonilla comenta, comparadas a a la seminario que él tenía en la mano, vamos a decirlo, él estaba seguro de que las piedras que ahora tiene la FP sí habían sido usadas. No podemos decir, como bien dice Aldo, si fue la primera, la segunda, la primera, lo que sea. Pero una cuestión, Henry, que yo quería comentar y todos hace rato, y no lo digo con mal ánimo, pero en serio, en la filatelia acá en Perú, como ocurre en muchos países, nos hemos centrado, o la investigación se ha centrado tanto en lo clásico, y en el caso del Perú, en lo de la guerra con Chile, que se han dejado cosas de lado, como la que estamos comentando acá con Totalmente de Alfred, ¿no? acuerdo. Eso es lo que ha ocurrido, creo yo. Por años y hasta muy recientemente en el Perú, si no, o sea, digamos, eso es bien cierto, desafortunadamente es bien cierto, ¿no? Y muchos han aprovechado también, porque hay cosas más raras que el clásico en el siglo XX, sobre todo la primera mitad, que nadie le ha dado bola. Y cuando le han querido dar bola ya no están en el mercado. Entonces hay quienes se han beneficiado de eso. Vamos a hablar, yo tengo cantidad de casos, pero no vienen al punto, ¿no? Y yo creo que precisamente el compartir este tipo de información realmente crea ese momento para que uno pueda investigar otras cosas. Hay un montón de cosas que son rarísimas. Aldo y yo hemos visto cajas con sobres de dinero y estamos hablando de miles de sobres, probablemente hasta 30,000 sobres de esos, con dinero rosa y dinero verde. A ver, anda, búscate un sobre, qué sé yo, pues ni siquiera vamos a hablar de esta, vamos a hablar un sobre con las estampillas de 1907. Si encuentras 10, ya es bastante. Entonces, ese es el tipo de dimensión que hay que darle, y también el de alguna manera cambiarse la mentalidad, no porque es de lo primero, no porque es esto necesariamente automáticamente raro, como ese otro concepto que se tiene en la historia postal, de que la historia postal de un país, así sea irrelevante en sentido de transferencia de correo, va a ser mucho más que un lugar que puede haber tenido otra cosa. Hay una mano aldada. Ok, sí, ahí vamos a Andrés Miguel. Disculpen, una cosita, solamente para redondear la idea de gente. Yo aprendí algo de un amigo nuestro llamado Luis Fernando Díaz, que no sé si andará por aquí colgado el día de hoy. No le dan permiso los sábados. Y Luis Fernando me decía una cosa que es muy cierta, y otro amigo que ya falleció, llamado Abraham Helbert, también de Costa Rica, que ellos me decían que realmente el hecho de conseguir piezas en carta, no hablemos de historia postal, que ya sería un tema un poco más
fino, más complicadito. Pero el hecho de conseguir estampillas en cartas del siglo XX, entre los 30, 40, 50 de su país, es bastante complicado. Yo podría irme a decir que encontrar estampillas en cartas del periodo de la inflación peruana entre 1983 a 1990 es bastante complicado para muchos años, casi imposible. Entonces lo que Henry dice es totalmente cierto. Nos hemos roto la cabeza durante años buscando filatelia clásica y después encontramos cajas de sobres de los archivos La Chambre que están vendiéndose a nada, y traten ustedes de buscar una miserable carta con una estampilla, así sea de resello, no sé, de Congreso Eucarístico de 40 soles del año 82, y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque los lavaron todos. Lo mismo va a pasar con este seminario y puede pasar con muchas cosas más. Disculpen la interrupción. Miguel Raviñani, disculpa, has estado con la mano alzada más que el resto, así que adelante. Sí, no importa, igual es muy interesante lo que ustedes estaban charlando y muy profundo. Me van a disculpar, mis preguntas son más superficiales, pero son curiosidades que tengo. Una es, si el sobresello tuvo alguna función o simplemente se hizo porque se hizo. O sea, ¿por qué la estampilla estaba sobresellada? Es una marca de control para mí. No, era una cosa provisional, porque y si me permiten responder eso, porque cuando lo imprimieron como correos, y creo que el contexto que dio Abraham es cierto. Ellos ya se daban como ganadores, entonces quizás esa estampilla iba a entrar como parte del correo, pero como es que vieron que se demoró es un poco, la pusieron nomás, y el resello provisional es precisamente para eso. No fue una emisión oficial del correo, es una cosa provisional, una cosa local, que posteriormente fue, digamos, reconocida. Está bien. Y otra curiosidad que tenía, porque yo traté de buscarlas esas estampillas en el clásico de Iber y no la encontré. Así es. ¿No está en los catálogos internacionales esa estampilla? Buena pregunta. Scott creo que no la tiene, ¿no? Iversif de seguro no la tiene. Scott sí la pone. Scott sí la pone. Ah, está. Pero hace nota ahí que solo las que están con matas, las de resello. Los de Tumbes son los únicos legítimos. Sí pone Scott. Perfecto. Bueno, muchas gracias. En el estudio que has hecho, la diferencia las has encontrado en los 3 valores menores. Exacto. En el 50 y en un sol yo veo que son iguales. No pude encontrar diferencia, pero no tengo ejemplar de 50 centavos con mataseo de Tumbes. Ya. Pero los errores mayores, o sea, los errores notables en los bordes, las hemos visto ahora contigo en los 5, 10 y 20 centavos. Sí, lo más notable son los números y correos en el de 5 centavos y de 20. El de 5 y 20. El de 10 solamente es en la parte inferior, se ve el borde. Es la única diferencia que puedo ver. Sí, ahora, el de 20 centavos ya había sido observado por Herbert Moll en su libro respecto a la sobrecarga. Ahora yo estoy viendo que en el de 20 centavos también tiene una observación, porque tengo una pieza de mayor tamaño, como si fuera de 50 o de un sol. Y adicionalmente el de 20 centavos tengo sin resello, sin los puntos. Y con resello, con los puntos. O sea, es realmente un alambique de opciones y de posibilidades. Sí, si me lo mandas, yo lo voy a estudiar un poco. Sí. Si me mandas una imagen. Sí, Javier, sobre lo que comentas, y justo me parece que Marco también lo está comentando en el chat, justo hablábamos con Alfred eso al mediodía acá hora de Perú. Yo le decía que en toda la bibliografía que yo he revisado de los autores ya mencionados, justamente Moll son 2 líneas, Marco, no sé, justamente Marco lo comenta acá en el chat, son 2 pequeñas líneas que también lo pone como interrogante Moll, pero fuera de eso, ninguno de los filatelistas mencionados ha ahondado en el tema, tal como hoy día sobre todo Alfred ha mencionado, y repito, no sé, se dejó de lado, como bien ha dicho Henry, se dejó de lado ese punto que miren todo lo que ha aparecido el día de hoy. Y gracias por no dormir, Alfred. Cuando hablé con Abraham esta mañana, que era casi ya la tarde, y le dije que encontré algo la noche anterior,
casi su cerebro explotó. Le me cayó malograba el la cabello. presentación. Ahora, muy sencillo. Tírale 20 o 30 estampillas a la hora en la noche y no lo dejes dormir. Mañana tenemos un reporte bien hecho. Y nosotros felices como niños durmiendo como rorros. Tranquilos. El trabajo del negro, ¿eh? Nada. Eso es bueno. Una si no- pregunta. Adelante, Cristian. Sí, Abraham, ¿tú te acuerdas o sabes o has leído en qué año la Sociedad Filatélica le pasó esas piedras a la sociedad peruana? Está en el libro Mira, de Moles. no señalan el año exacto, pero de lo que yo he visto, sobre todo en las dos revistas, tanto la de la Asociación Filatélica Peruana como la Sociedad Filatélica de Chile, yo repito, no he visto un año preciso, pero me parece que debe haber sido, por las publicaciones que leo, entre el 67 y 68, si mal Sí. no calculo de lo que he visto. Me parece a mí Sí. que eso está en el libro de las memorias de Moll y ese libro lo tenemos en línea. Le voy a poner ahí el chat. Me parece que es en los Porque 60. Sí. no lo he revisado, ahí voy a verlo. Sebastián, Sebastián, vamos a tener que revisar arriba en la bodega esa cajita café que hay, que dice Tumbes, sobres peruanos. ¿Te acuerdas que yo te dije? Uy, uy, uy. Acuérdate que lo veamos. Esa caja que íbamos a botar que está llena de Sí, sobres. sí, que yo te dije no la botemos, déjamela ahí. Ya. Tú los querías lavar de esos, ¿no? A mostrársela a Aldo, ¿te acuerdas que te dije? bótalas en eBay, de repente valen algo. ¿Alguna pregunta o acotación adicional? Sí. ¿Te puedo hacer un comentario? Por favor, Cristian. Bueno, hola a todos, excelente, muy sabroso el tema y voy a leerles algo que les va a interesar mucho a ustedes que están investigando este tema. Tengo acá, justo estaba mirando los anales de la Sociedad Filatélica de 1899. Yo tengo el time. Aldo, Ya lo puse en mute. pon en Adelante, mute, Aldo. Cristian. Ya, en esa revista de 1899 salió un extenso artículo sobre este tema, con más de 20 páginas. Wow. Y hay dos cosas que les quiero llamar la atención que les van a interesar. Uno es que está toda la documentación y la correspondencia que se mandó entre la Dirección General del Correo en Callao y la Dirección General del Correo en Santiago. Y resulta que del famoso aviso de envío, el formulario K, que Abraham reprodujo ahí, y hay 9 cartas que efectivamente se mandaron a Santiago, pero hay un segundo formulario K. Lo estoy mirando acá, y el segundo formulario K se mandó a Valparaíso, con la fecha en Callao, 16 de mayo de 1895, en ese momento mandaron este expediente bajo cubierta certificada, dice, no les voy a leer, es corto, pero prefiero resumir todo y ir al fondo. Y esa fórmula acá, sale acá la reproducción de ese documento, lo voy a alcanzar solamente a mostrar acá para ver si se fijan, esa es la fórmula acá. Ajá. Lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, ahí dice que se mandó también desde Tumbes, mayo de 1895, otro documento a la firma Calgacera y Compañía de Valparaíso. Y por lo tanto, ya queda claro aquí por lo menos de que hubo una carta más, ¿ya? Que la diferencia está que una se la remitieron a Santiago, donde estaban todos esos 9 destinatarios, y esta otra a Valparaíso. Y el segundo detalle interesante es que si uno ve quiénes eran los destinatarios del primer envío a Santiago, y esto es una sorpresa también para mí, me encuentro con que hay 2 distinguidos filatelistas. Sí, ya me imaginaba algo de eso. Miguel Besoaín, que era nada menos que prorector de la Universidad de Chile, en esa época, secretario general de la universidad, y era, por supuesto, del directorio de la Sociedad Filatélica, y también Roberto Gatica, que era nada menos que secretario de la Sociedad Filatélica. Así que quiere decir que esto se tramó entre filatelistas también, porque en realidad sorprende que hayan sido ellos los destinatarios de estas cartas. Y bueno, esos son los 2 detalles, no les voy a leer todo lo que hay, pero hay mucha información muy interesante, porque el correo peruano le dice que en realidad
estas son estampillas que no ha emitido ni autorizado la Dirección General de Correos de esta República. Y le hace ver que hay una serie de artículos, no sé cuánto, el reglamento de Viena, bla, bla, bla. Y la respuesta muy divertida, en ese momento firmó el administrador general del Correo de Santiago, dice que en realidad ellos entregaron las 9 cartas y quisieron, y esto a ver si lo puedo leer textualmente, dice que hicieron firmar a los destinatarios un formulario L. Aquí no reprodujeron que era el formulario L, desgraciadamente, así que no lo puedo ver, pero está claro de que esas personas recibieron, de acuerdo a lo que dice la Administración General de Santiago, es que tienen también por Convención de Viena de entregar obligadamente las cartas, pero las devolvieron. Esto es un detalle muy importante. Las devuelven porque al final lo que hizo el correo chileno es, bueno, me acabo de enterar que esto es un fraude, dice, perfecto, yo sigo todas las indicaciones que ustedes me dan, hacen firmar a los destinatarios y devuelven en otro expediente esas cartas. Y por lo tanto, esto me da la impresión a mí, porque si hay 20 páginas hablando de esto, es porque efectivamente porque estaban involucrados ellos y seguramente no querían, digamos, que esto se transformara en un lío legal, ni mucho menos. Bueno, eso. Cristian, ¿podrías escanear eso y compartirlo con todos? Yo no conocía eso, quizás. No, buenísima la información. Sería un buen complemento. Yo he revisado bastante información de Chile y mira, qué vergüenza no haber encontrado eso. Gracias, Cristian, de verdad. Muchas gracias. No, cuando vi el formulario que tú mostraste y vi los nombres ahí, dije, ya esto no puede ser, digamos. Y efectivamente fui rápidamente ahí a buscar y es que mira, lo que pasa es que esto está en el primer tomo de los anales, por tanto es una documentación que reviso constantemente, entonces yo había pasado por esto, pero no le había dado bola, digamos, mayormente, ¿me entiendes? Porque estaba preocupado de otras cosas, pero es un artículo muy largo, muy extenso. Y por si acaso, lo voy a leer con más calma, pero sobre el resello, alcanza a decir aquí que ellos no querían que se falsificara, como otra causa también para resellar los sellos. Claro. Muy interesante. Pero definitivamente fue una cosa de filatelistas. Yo mencionaba Clodoveo Paz en confabulación con Teodoro y que algo pasó en Chile, y ya Cristian nos está diciendo, más o menos se sigue armando lo que ocurrió en Chile, una cosa de filatelistas definitivamente. Ya ven, ¿por qué son así, señores? ¿Por qué son así ustedes? Así son los nocivos, hombre. Mira lo que dice aquí, ya que les interesa, este es cortito, se los voy a leer. Clodomiro de la Plata dice, muy señores míos, por un amigo y coleccionista de esa ciudad de Santiago, he podido informarme de la publicación mensual que ustedes hacen y como jugo de interés general, el que ustedes conozcan y hagan conocer por la prensa que dirigen la emisión provisional que en este departamento ha circulado con decreto del señor jefe superior político militar del norte, mientras durara la campaña, emisión que apenas se ha restablecido sólidamente la paz en el país, ha terminado su circulación. En 2 días más hasta último del mes que queda suspendido. La serie se compone de 5 de los tipos 5, 10, 20, 50 y 100 centavos que, como dejo dicho, me doy el placer de obsequiarlas para la colección de la sociedad. ¿Qué te parece? Buena información complementaria. Y mandaron los sobres también, porque son los que están guardados. Sí. Si encuentran algunos, los mandan, por favor, somos los herederos de eso. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bueno. No. Bueno, con eso, Abraham, Al, muchísimas gracias. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Gracias por compartir todo eso y a todos los otros asistentes, mil disculpas. Eso sucede cuando juntas un montón de peruanos, hablan hasta por los codos. Están advertidos. Pero hoy tenían derecho porque era sobre ustedes. Está bien. En fin, bueno, y el día de mañana...